Voces de Esperanza. Mi nombre es Valeria Marín, psicóloga de Inserce de Pereira. El día de hoy tengo el gusto de acompañar un espacio maravilloso donde vamos a hablar del duelo perinatal y tenemos una invitada maravillosa que me honra muchísimo poderla acompañar. Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Valeria. Gracias a todos, a Inser y a quienes nos escuchan. Bueno, voy a hacer tu presentación para todos los que nos escuchan. Ángela es fundadora y directora de HIC Fundación. HIC Fundación nace a partir de una experiencia propia donde Ángela afronta la muerte de su hijo, que yo creo que ahorita nos va a contar un poco de eso. Tiene formación en duelo, en logoterapia, en sentido de vida, trascendente, en resiliencia, en acompañamiento al duelo perinatal. Es magíster en gestión pública y bueno, también dirige y acompaña cursos de herramientas de atención en salud al duelo perinatal y es cofundadora y codirectora de una formación maravillosa de Dula de duelo perinatal. Ángela, bienvenida y compártenos toda esta maravillosa información, experiencia que tienes en este tema tan importante. Gracias, Valeria. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que implica para una mujer, para un hombre, una familia, transitar el duelo perinatal. ¿Cómo transitamos del dolor al amor en un proceso tan difícil? Y bueno, para hablar de dolor es importante partir de lo que ha sido la experiencia personal, mi experiencia personal. Soy mamá del cielo de Juan Isaac, soy mamá de la tierra a través de la adopción de María Carolina. En el año 2007 quiero contarles que mi esposo y yo decidimos iniciar nuestra vida de pareja, imaginándonos que todo iba a salir como nosotros lo esperábamos, que cada uno de los objetivos y de las metas que nos trazaríamos se iba a realizar. La primera de ellas era poder ser papás, poder tener unos hijos en nuestra familia. Y bueno, empezó esta búsqueda y de alguna manera esta carrera contra el tiempo. Pasaron 1, 3, 5, 9 años y nada que llegaba a nuestro bebé. Esto fue muy difícil para nosotros. Nosotros en el momento recibimos un diagnóstico de infertilidad inexplicada. No sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, pero sí encontrábamos que en cada una de las etapas que estábamos viviendo, sentíamos el vacío de no poder tener a esos hijos con nosotros. Había frustración, rabia, agotamiento, envidia también frente a las personas y las familias que sí podían tener esa posibilidad, culpa por habernos esperado tanto, decepción, insatisfacción, sin sentido. Estábamos peleados con todo lo que nos rodeaba y con nosotros mismos, porque no estaba sucediendo lo que esperábamos. Luego de un tiempo empezamos a hacer el camino del duelo, empezamos a comprender esta tristeza y este vacío y a recibirlo de otra manera, hasta integrar en nuestra vida esa imposibilidad de paternar y de maternar biológicamente, revisar y plantear por qué queríamos ser papá y mamá y abrirnos a otra forma de amar. En ese momento nosotros decidimos iniciar nuestro proceso de adopción y cuando ya habíamos sido declarados idóneos para recibir a una niña, justo en ese momento yo quedo embarazada. 9 años después y con un proceso de adopción a bordo, tengo la posibilidad de sentir en mi vientre a un hijo inmensamente esperado, amado, y que a las 30 semanas, por unos problemas que tuvimos en el embarazo, nace prematuro, muy chiquitito, muy delicado. Y al día séptimo, contra todo pronóstico, contra todo lo que nosotros habíamos esperado e imaginado, nuestro hijo fallece de una sepsis neonatal. Esto me partió la vida en dos. Esto me llevó a querer no vivir. La sensación era de estar amputada, rota, de no ser capaz de seguir la vida. Porque incluso más allá de la muerte de nuestro hijo, era la maternidad rota, era
el ver que la sociedad quería que yo dejara de llorar y estuviera bien. Me decían que lo superara como si fuera un golpe en la rodilla, pero a mí en realidad me dolía la existencia completa. Y esto, luego después de haber transitado mucho dolor, comprendí que se llama duelo. A veces iniciamos procesos muy dolorosos en donde se nos presiona para estar bien, en donde se cataloga como una depresión y en realidad lo que estamos afrontando es un duelo. El duelo que es un camino como este, que es oscuro, que es frío, que no sabemos a dónde nos llevará, pero que es un camino necesario porque es la manera como nuestro corazón sana. Y bueno, el duelo es una montaña rusa con subidas y bajadas, en donde todas las dimensiones de nuestro ser se ven afectadas. A veces no sabemos por qué nos está doliendo el pecho, por qué sentimos un vacío, por qué no podemos respirar, por qué nos sentimos confundidos y es como si el mundo siguiera y nosotros nos quedamos detenidos. Pues resulta que el duelo es un proceso en el que nos vemos obligados a vivir y adaptarnos a una realidad que no queremos. Nosotros queremos unos hijos con nosotros, pero por las circunstancias no lo logramos en ese momento tener. En ese momento nosotros, ¿por qué sufrimos? Y eso es algo que a veces la sociedad no comprende, porque amamos. Y ojo, que nosotros no amamos solo cuando tenemos los hijos en brazos, los amamos desde que los deseamos, desde que los anhelamos. Y por eso cuando se ve frustrada la posibilidad de tener esos hijos, se da la pérdida y el duelo. Y el duelo que no es lineal, porque a veces nos dicen en 3 meses, en 6 meses, en un año, con el paso del tiempo vas a estar mejor. Resulta que el duelo no es lineal y no depende del paso del tiempo. No es ascendente tampoco, si bien hay unas etapas que se han definido. Vamos y venimos en esas etapas, subimos y bajamos. Yo tengo la posibilidad de acompañar a muchas familias que están en proceso de duelo perinatal, tanto por la muerte de un bebé como por infertilidad. Y lo que vemos es que aunque estás bajando, aunque te sientes caer, en ese momento también estás avanzando, porque luego de caer a lo más profundo del abismo, cuando subes, adquieres comprensiones nuevas que te llevan a ver la luz. Por eso los duelos requieren ser vividos, elaborados, acompañados, comprendidos y, ojo, cerrados. No vamos a estar en duelo para siempre. Es solo una etapa, es un momento, pero tengo que vivirlo, porque si yo me niego a eso, huyo y quiero pasar la página al otro día de haber sentido esa pérdida, paso la página y sigo como si nada, después esa herida se va a volver a sentir y posiblemente con mayor intensidad. Cuando hablamos de duelo perinatal, hablamos de las pérdidas que enfrentamos relacionadas con la gestación, el parto y el posparto. El duelo perinatal no es solo la muerte de un hijo, y por eso hoy les estoy hablando de este tema. La infertilidad también nos lleva al duelo perinatal. Lo que pasa es que no se habla mucho de ello. La muerte de un bebé en cualquier momento de la gestación o cuando ya ha nacido, un embarazo ectópico, la reducción selectiva de embriones, también me puede llevar a un duelo. Y es importante reconocer que entro en ese proceso. Un bebé que nace prematuro, un bebé que nace con una anomalía congénita. Esto también es duelo perinatal. Y es importante que si estamos pasando por esta experiencia, nos reconozcamos como tal, como dolientes. Está bien hacerlo, es necesario, es sano hacerlo. Incluso también el duelo perinatal se enfrenta cuando se dan los bebés en adopción. Y bueno, ¿qué pasa cuando ese bebé no llega? Barbara Ekmening dice, la sociedad tiene tradiciones y rituales para aceptar y asimilar la muerte. Pero con la infertilidad es distinto, no hay un funeral, no hay resucitación, no hay tumba donde poner flores. La familia y los amigos tal vez nunca se enteran. La pareja infértil llora sola. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto la infertilidad? ¿Por qué implica un duelo, una pérdida, un vacío? Bueno, lo primero es porque hay un proyecto de futuro y porque
se llega a la sensación de fracaso biológico. Nunca hablamos de esto, pero es lo que sentimos quienes hemos pasado por esta experiencia. Porque como les decía, la relación con un hijo no inicia con la fecundación, inicia desde que yo lo anhelo, desde que yo lo acuno en mi corazón, desde que lo espero. Duele tanto porque también nuestro entorno no comprende lo que estamos pasando. Nosotros mismos no lo hacemos a veces, no sabemos qué nos sucede, pero nuestra familia tampoco lo sabe. Y es un duelo que se transita en mucha soledad y al que no se le da la relevancia que necesita. Es un duelo que es silenciado. Y quiero decirles que incluso más silenciado que cuando muere un bebé. Yo que he tenido la oportunidad de estar en los dos, digamos, en los dos tipos de pérdida, ¿no? Porque transité 9 años esta infertilidad y luego murió mi hijo. Y creo que el duelo por la infertilidad se vive incluso mucho más en silencio que cuando el hijo ha muerto. Incluso se generan problemas de pareja porque cuando estamos en este proceso, a veces dejamos de hablar y creamos vacíos enormes con quien es nuestro compañero. También nos autocuestionamos sobre nuestra identidad, sobre mi realización. El duelo por infertilidad nos atraviesa la vida y es importante que hablemos de ello. Partiendo de lo que es también mi deseo de ser madre y de ser padre. No es solamente esto que me duele, sino por qué, de dónde, qué hay atrás. Y viene una pregunta que es muy importante, que todos los seres humanos no la deberíamos hacer, antes incluso de iniciar este viaje de la gestación. ¿Qué representa para mí la maternidad o la paternidad? ¿Qué significado le doy? ¿Qué representaría para mí ese hijo que estoy buscando? ¿Qué llegaría para mí con ese hijo? Porque es que además desde donde yo me ubique para iniciar este proceso, para continuarlo, para insistir, también dependerá la manera como yo viva el camino y lo que suceda en ese camino. Nosotros, históricamente, desde los aprendizajes que recibimos en casa y en nuestra vida, le asignamos unos roles tremendísimos a la maternidad y a la paternidad. Por ejemplo, el papel en la reproducción y el funcionamiento familiar. Centramos a veces únicamente la maternidad, la parentalidad, en eso que es el funcionamiento familiar. Una mamá que acompañé me decía, es que de mí depende que nuestra familia pueda estar completa. Y ella se asignaba toda esa responsabilidad. El hecho de que para nosotros sea una fuente de realización propia e incluso también de inmortalidad, el perpetuarnos. Una mamá decía, si no logro ser madre, seré como una mujer de menor nivel frente a las que sí pudieron. Yo misma lo sentía. Ya hice todo en mi vida, estudié, compré casa, viajé, solo me falta ser mamá. Quiero que mi bebé viva lo que yo no viví. Le asignamos también un papel en el funcionamiento de la pareja. Es que es lo que le falta a nuestra relación. Y entonces, cuando todo esto no se da como lo esperamos, el dolor no es solamente la no llegada de ese hijo, sino esos roles que le hemos asignado a esa maternidad y a esa paternidad. Y además, esos imaginarios y esas representaciones que nos hacemos y que socialmente construimos. Es el logro más grande, por fin voy a ser feliz, lo es todo, es la mejor etapa, es la plenitud. Y empezamos este viaje, esta búsqueda, partiendo de estos imaginarios y estas representaciones. Y miren lo difícil, porque no solo cuando no llega un hijo, sino incluso cuando llega. Esto no es así. La maternidad y la paternidad no es así y la idealizamos. Y esto nos lleva a que cuando no se dé lo que esperamos, esas expectativas nos lleven a un dolor y un sufrimiento enorme. Algo que yo converso con las mamás que acompaño es, el dolor no es por el no haber podido tener ese bebé o porque hubiera muerto. El dolor se da porque la expectativa era la meta y no el camino. Y entonces aquí pues vamos a hacer una invitación muy importante y que fue algo que yo misma tuve que hacer y es cambiar el chip. El chip que tenemos histórico, cultural, nuestro sistema de creencias que a veces en lugar de permitirnos libertad nos limita tanto. Porque en realidad
cuando nosotros iniciamos la búsqueda de la amada paternidad, hay 3 tipos de acontecimientos que pueden suceder. 1, el bebé que llega y que vive. 2, el bebé que llega y que muere. Y 3, el bebé que no llega. Y esto hace parte de la decisión de iniciar el camino. Porque si yo decido iniciarlo solamente pensando en el bebé que llega y que vive como mi único objetivo, entonces cuando no se dé, porque además eso no siempre está, digamos, en nuestra decisión, yo puedo tomar la decisión de iniciar la búsqueda, puedo hacer todo lo posible, los médicos pueden poner todo de sí, pero cuando no se logra, comprendemos que esa no es la única posibilidad de acontecimiento y que si nosotros proyectamos nuestra vida en torno a lograrlo como si fuera una meta, como un resultado, lo que voy a obtener es frustración si no se da y la sensación de pérdida. E incluso aquí yo intento siempre no hablar de la palabra pérdida, claro, desde la teoría del duelo se habla de la pérdida, pero quienes hemos pasado por duelos enormes y quienes hemos transitado hacia lo que ya es la luz y el amor, yo personalmente no hablo ya de pérdida, porque me abro a la certeza de que es el camino el objetivo y no un posible resultado. Entonces, en lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, pues al final, como no depende de nosotros el acontecimiento final, lo que sí depende es la manera como nosotros decidamos ser canal y abrirnos a la vida. Y miren que una cosa es abrirme a la vida y otra cosa es perseguirla desesperadamente como la única meta y el único objetivo. Porque si no, ¿qué pasa cuando no se da? Marian Cisterna dice, en ese tiempo en el que soñé, luché y caminé con prisa, se me olvidó en algún momento vivir el presente y de ahora en adelante podré seguir soñando, luchando y caminando con ligereza, pero aprendí que no quiero perder ni un solo segundo de mis siguientes presentes. Nos angustia tanto el objetivo, nos angustia tanto el cumplimiento de la meta como resultado, que dejamos de vivir el presente, dejamos de soñar, dejamos de saborear y habitar lo que tenemos. ¿Cómo hacemos el camino entonces de este duelo, de este dolor, de este vacío que de pronto algunos podemos sentir, hacia darle un significado nuevo a esta decisión de querer ser papá y mamá? De pronto el resignificado de lo que es un diagnóstico de infertilidad, de lo que es no poder tener un hijo en brazos. Bueno, lo primero es importante permitirnos duelar. El camino empieza desde ese lugar oscuro, sombrío. Hay que dejar llegar la tristeza, validarla, la rabia, la frustración, las lágrimas. Hay un médico precioso que se llama Jorge Gómez, que dice que las lágrimas son amor hecho agüita. Las lágrimas sanan, porque es agua salada, que como el mar viene a ayudarnos a cerrar las heridas. Duelar implica ir hasta lo más profundo de nuestra oscuridad para luego resurgir. Una mamá que acompaño me decía hace poco que ella sentía que estaba en un momento de muchísima oscuridad, que ella no se reconocía a sí misma. Y yo le decía, qué bien, porque ir a lo más profundo y a la sombra más grande de tu ser te va a permitir luego comprender y conocer tu mayor luz. Claro, a la sociedad y a quienes nos rodean les aterra nuestra oscuridad. Por eso es importante que como sociedad empecemos a validar el dolor como parte del camino, como parte de lo que implica transitar la vida, muerte, vida, implica ir a la oscuridad, volver a la luz, a la oscuridad y a la luz. Porque al final el dolor, y miren esto que es tan importante decirlo, es que el dolor también tiene una fuerza salvadora. A veces pensamos que solamente nos catapulta como seres humanos la felicidad, pero quiero decirles que el dolor tiene la mayor fuerza, porque el dolor nos obliga a partirnos en pedazos y a volver a comenzar
Y ahí tenemos libertad para comenzar siendo nuevos seres humanos. No podemos ser los mismos de antes. La joven que de pronto tenía 18, 20, 25 y que nunca había sentido una tristeza en su vida. Pero es que no es solo no poder, es no querer, porque el dolor me trae también conciencia. El dolor me revela. Claro, esta es otra mirada absolutamente distinta. Pero si nosotros partimos desde acá, cada tránsito que hagamos en nuestra vida nos irá revelando e iluminando el alma. Porque además no sabemos si este tránsito doloroso que yo estoy haciendo va a ser el único. Y no es que la vida sea un valle de lágrimas, no, es una sucesión de duelos. ¿Y por qué es una sucesión de duelos? Porque el duelo viene del amor. Para no duelar habría que no amar. Y creo que preferimos siempre haber amado que no haberlo hecho. En este proceso es importante soltar, abrirnos a ser canal del amor, como lo quiera el universo. Me abro a ser canal a través de los hijos biológicos, me abro a ser canal a través de los hijos adoptivos, me abro a ser canal a través del amor a otros, a un proyecto. Pero suelto esa decisión de querer tener un resultado. E incluso quiero decirles que cuando nos soltamos es cuando más recibimos y cuando llega. Como les contaba, después de 9 años y justo cuando soltamos y cuando decidimos hacer el duelo por nuestra infertilidad, fue cuando se abrió para nosotros la posibilidad maravillosa de ese hijo biológico, sin hacer nada, quiero contarles. Y bueno, luego muere. Y entonces alguien podría decir, no, pero pues mejor no hubiera llegado. Alguna vez me dijeron eso, Ángela, mejor no hubiera llegado. Y yo quiero decirles algo y es, hoy comprendí que cada uno de esos momentos de dolor, tanto el de la espera como el de la despedida física y el de la bienvenida espiritual a lo que es esa nueva maternidad, a lo que son los proyectos, me ha hecho ser más madre que cualquiera, me ha permitido conectarme más con el amor que cualquier otra cosa, pero necesitamos soltar, necesitamos deconstruir, derribar sistemas de creencias, necesitamos entregarnos a ser canales del amor y poner, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el amor donde haga falta. Esta es una foto de un conjunto de padres que hacen parte de HIC Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. HIC Fundación es la manera como yo materno a mi hijo del cielo, acompañando a familias que han pasado por esta experiencia. Y nosotros en Navidad tomamos la decisión de hacer algo que se llama el Navidar. Y es, vamos a casas de adopción o a hogares en donde hay restablecimiento de derechos y le damos amor a los niños. Les llevamos un espacio de abrazo, de alegría. Todos estos son papás cuyos hijos han fallecido y que no han tenido la posibilidad de maternar o paternar nuevamente. Quiero contarles la historia de Isaac Perman, que es preciosa. Isaac Perman, cuando era niño, sufrió polio y él, digamos, un violinista maravilloso, fue invitado a un concierto en el Lincoln Center en Nueva York el 18 de noviembre del año 95. Él con sus muletas, con mucha dificultad, con las abrazaderas en sus piernas, logró llegar hasta el lugar en el que iba a tocar. Y empezó el concierto y todos, no sé, muy expectantes de lo que iba a suceder. Y empieza a tocar y en medio del concierto, la cuarta cuerda de su violín se rompe. Y él se queda en silencio, baja la cabeza. Y todos se imaginaban cómo iba a hacer él para tocar, si además de eso tenía una gran limitación física para levantarse e ir por un nuevo violín. No tenía la posibilidad de hacerlo. En ese momento él levanta su cabeza y con su violín y sus 3 cuerdas inicia la ejecución, inicia el concierto. Él reprograma, reorganiza, cambia en su cabeza la partitura que inicialmente él tenía establecida, aprendida y definida, y hace una interpretación magistral del violín. Cuando él termina, el público se queda en silencio e inicia una ola de aplausos
interminable. Cuando terminan esos aplausos, él dice esto: algunas veces la tarea del artista consiste en averiguar cuánta música puede crear con lo que nos queda. Nuestra tarea es la de hacer música en la vida, primero con lo que tenemos y después, cuando esto ya no sea posible, realizar esa otra música más maravillosa quizás con la que nos queda. Esta es mi música. Este es el grupo de padres y madres que acompaño después de la muerte de mi hijo. Esta es mi música. Es mi hija María Carolina, mi hija del corazón, y esta fundación a través de la cual todos los días materno a mi hijo Juan Isaac, a través de la cual me permito abrirme al amor. Aún sigo abierta como canal a la maternidad biológica. Ojalá pueda llegar, pero si no llega, he decidido hacer música con estas tres cuerdas que hoy me llenan de satisfacción y de realización. Con esto quiero dejarles un mensaje de esperanza, de amor, de resiliencia, porque es posible vivir en alegría, es posible vivir en plenitud y con propósito, aun cuando lo que llega no sea lo que esperamos y lo que decidimos. Muchísimas gracias por este espacio. Ángela, muchísimas gracias a ti por todo esto tan maravilloso que nos compartes. Hincha el corazón escucharte. Yo quisiera que retomáramos unos puntos de tu presentación. Creo que la muerte y el duelo perinatal es una realidad que viven muchas de las familias que se acercan a INSERV, ¿sí? Antes, durante o incluso después, ¿no? Pero siguen en este camino de la búsqueda. Y tú has dicho cosas que creo que son muy valiosas en términos de este proceso, por ejemplo, conectarse con el presente, no poner toda la meta o el propósito en ese resultado, sino en el proceso mismo. Y creo que esto es de las cosas que más tratamos de trabajar el grupo de psicología, pero es de lo más difícil que hay, ¿no? Porque cómo pensar en el proceso cuando el anhelo es un hijo, ¿no? Desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos conectarnos con el presente? Sería como la primera pregunta que te haría hoy. Uy, vale, es una pregunta muy profunda. Pero mira, yo creo que la gratitud es la primera conexión con el presente. Cuando estamos en este afán de poder lograr esto que queremos, que es ese hijo, se nos olvida ver a nuestro alrededor y se nos olvida ver lo que tenemos. Ayer, preparando esta sesión, leía en un libro sobre filosofía y dolor algo que Arthur Schopenhauer decía sobre el deseo permanente e incesante del hombre por la satisfacción de sus metas y objetivos. Y él decía que el dolor y el sufrimiento y el no habitar el presente corresponde a ese deseo permanente, y es decir, logras tener el hijo y entonces después viene otra cosa y otra cosa y otra cosa y nunca logras estar absolutamente satisfecho con lo que tienes, ¿sí? Y siempre permaneces en dolor. Yo creo que en este caso, por eso nuestra charla se llama del dolor al amor. Lo contrario al dolor no es la alegría ni la felicidad. Lo contrario al dolor, y más que lo contrario, es en lo que podemos lograr que evolucione el dolor. Es en la gratitud y en el amor. Porque cuando tú das gracias por lo que tienes, por el hoy, habitas el presente y cada segundo, mira, desde el hecho mismo de tener que ir al centro de fertilidad, que yo también tuve que ir en algún momento, y el solo hecho de ese, sabes, el camino hacia ese lugar, si tú lo transitas, digamos, el trayecto, hablo de ir en el carro, en angustia, ¿sí? Si tú lo transitas en ansiedad, pues lo que va a suceder cuando tú llegues allá es que habrás perdido el camino recorrido, las 30 o 40 cuadras, y lo quiero decir así, digamos, en lo que es el día a día.
habrás perdido la posibilidad de ir entregando en amor esos minutos. El camino hacia la maternidad y hacia la paternidad debe ser un camino consciente. Muchas mamás y papás cuyo hijo se va a las pocas semanas, por ejemplo, o a las 40 semanas, lo que nos dicen es, y si yo hubiera estado más presente en ese momento, dando gracias por lo que llegaba ahí, ¿sí? Por lo que llegaba en ese momento. Muchas mujeres que después han tenido, sabes, problemas de salud, de histerectomía, dicen, pero si yo en ese momento hubiera valorado, ¿por qué? No sabemos si el presente que tenemos es el momento más feliz de nuestra existencia. Y creo que esa es la respuesta, ¿vale? Creo que sí. Creo que va a ser muy valioso para todas las personas que nos escuchan, porque como te decía, es de lo más difícil, ¿no? Tratar de tener la mente y el corazón en el presente y en el proceso, que igual es muy valioso en sí mismo. Y También sabes decías, qué, ay, no, sigue. no, que también decías algo muy bello y es de se necesita amar para duelar, ¿no? Y como si queremos evitar el duelo y el dolor, que además el duelo viene del dolor, ¿no? La palabra, pues tendríamos que no amar y eso es imposible, y menos en un camino como este de búsqueda, ¿no? De ese anhelo, de ese sueño de ser padres. Entonces creo que también todo lo que tú nos compartes hoy es una nueva mirada, una mirada distinta, como tú decías, pero es una mirada que también le da un lugar importante al dolor, a la tristeza, a la oscuridad, al sufrimiento, que también es como una realidad, es que es una realidad muy real de todas las personas que viven este proceso y en ese afán por el resultado, por el positivo, por la alegría, por lo que viene, ¿no? Tratamos de acallar y acallar y acallar y silenciar ese dolor y poderlo ver y que se nos revele y que nos revele, como tú decías, es importante. Y te pregunto aquí también, y es cómo hacer duelos si los duelos no tienen tiempo, no tienen un tiempo fijo, pero cómo hacerlos cuando también se está en un tratamiento y donde hay tiempos contados, ¿no? Donde te dicen como, bueno, y podemos volver a intentarlo en tanto tiempo, cómo poder conciliar ese tiempo que marcha como a nivel biológico y esos duelos que no tienen tiempo. ¿Qué piensas tú? Esa también es compleja. ¿Por qué? Porque yo digo, siempre he pensado que asumir el proceso, este viaje, digamos, hacia la gestación, digamos, que es buscada, pues necesita que estemos sanos física y emocionalmente, ¿sí? Cuando tomamos la decisión de iniciar este camino, todavía con heridas de guerra, ¿sí? Pues hay unas implicaciones muy fuertes, ¿sí? Entonces, esto implica, uno, que hagamos el duelo acompañados. ¿Sí? Primero, que hagamos el duelo. Entonces, no es como solamente estoy bien físicamente, ¿sabes? Estás bien físicamente y ya puedes de una vez arrancar. Ojo, ¿cómo te sientes? Preguntarte, o sea, ¿cómo me siento? ¿Aún siento tristeza? ¿Aún siento angustia? Porque si no, el camino hacia esa gestación va a estar, pues, digamos, permeado de mucho dolor. Claro, sabemos que los tiempos van en contra, ¿sí? Pero ojo, el camino, el viaje hacia la maternidad no puede ser una carrera. Yo prefiero llamarlo un viaje, porque si tú te vas en carrera, a veces lo único que queda es el cansancio. Entonces, ok, tomo la decisión de iniciar este viaje, sí, pero entonces me atiendo emocionalmente. ¿Y cómo? Hago terapia, hago acompañamiento, voy a grupos de apoyo, hago tribu. Estar con otras mujeres o con otros hombres que están pasando por una experiencia similar es muy esperanzador, pero además es muy sanador, porque te permite hablar de lo que te está pasando. ¿Cómo duelar también? Es importante permitirse parar. Hay momentos en donde en el duelo yo necesito decir, dame un segundo que aquí hay algo que tengo que procesar, llorar, sacar, gritar, escribir, ¿sí? Llorar. Y cuando ya lo elaboro, puedo continuar, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos aquí es escucharnos, Valeria, escuchar no solo a nuestro cuerpo, escuchar qué necesita mi alma y qué vino mi alma a recoger y aprender en este proceso.
Por eso a mí me parece precioso el logo de la infertilidad como un camino de aprendizaje. ¿Aprendizaje para quién? Aprendizaje para mi alma. Estas preguntas existenciales van a permitir que aun cuando estés recorriendo el camino del duelo, lo puedas hacer de una manera consciente y amorosa contigo mismo, porque si no, cuando llegue ese bebé, pues lo vas a cargar de una cantidad de emociones y dolores que no le corresponden, ¿sí? Totalmente. Y para finalizar, pensaba en esa reflexión tan bonita que nos dejas a partir de la historia de este hombre, y es cómo hacer música con lo que nos queda. Y porque lo que nos queda también es fruto de esa sucesión de duelos que hacemos en la vida, ¿no? Y me encantó que tú lo recogiste todo al inicio de el duelo perinatal que incluye, no es solo la muerte, ¿cierto? Es la infertilidad, son los intentos fallidos, es este camino largo, es la espera, es lo que llega que no es lo que esperábamos. Esos son sucesiones de duelos y duelos y duelos, el cuerpo, los roles que teníamos, que ser una mujer, que ser una madre, ¿cierto? Y lo que nos queda es precisamente en lo que nos convertimos después de toda esa sucesión, de esas experiencias, y como eso que nos queda no necesariamente es algo en falta, sino Ujú. que es algo a partir de lo cual se puede crear algo maravilloso. Y yo creo que la invitación también en este espacio, como Voces de Esperanza, que además me encanta siempre como el nombre que tiene el evento, es como a partir del momento en el que están todas las familias que hoy nos escuchan, con lo que tengan, con la historia que tengan encima y en el camino en el que se encuentren, ¿no? En el momento en el que se encuentren, pues pueden hacer música. Y no hay que esperar a que llegue ese bebé tan anhelado, ¿no? Pueden empezarla a hacer desde ahora. Incluso vale porque el derecho del camino no es que el bebé sea la música, es que Exacto, cuando llegue tú ya hayas hecho hecha música en música. tu vida y seas capaz de hacer música con o sin. Creo que ahí Exacto, está también la clave de afrontar este duelo, de replantearnos y cambiar este chip para lograr hacer música y ser música en nuestra vida con lo que llega y con lo que transitamos. así es. Muchísimas gracias, Ángela. Yo creo que es un espacio demasiado hermoso, valioso y bueno, mm, demasiado esperanzador también y con una mirada distinta. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Para INSER es un honor tenerte aquí, además porque lo que haces por Colombia es grande, ¿no? Y me faltó decirlo al inicio, tu labor es además una labor casi que única, incipiente en este país. Entonces, gracias por todo lo que haces y siempre lo he dicho, tú eres un testimonio andante de cómo el dolor genera una música bellísima. Gracias, Entonces, Van. muchas gracias. Gracias a ti, Aiser, y un abrazo desde el alma a cada hombre y a cada mujer que hoy nos escucha. Gracias.